Ok, continuando entonces, ya para concluir, de una vez vamos a cerrar, de una vez la vamos a cerrar para terminar con toda la teoría y así mañana me pueda dedicar a, esto es solamente sí, para aquellos que pueden, ¿no? Eh, Porque como inicié tarde la clase el día de hoy, tuve una pequeña urgencia de salir y de todas maneras no están obligados a quedarse por si tienen otra actividad o otra materia, pero para los que están aquí vamos a concluir, ¿ya? A ver. Estamos en la semana y los procesos. Entonces, si son, tenemos aquí en la fase de cría y recría, 80 semanas. Y anterior a eso, decíamos que el ciclo de incubación es de 21 días. Entonces, estamos hablando de 3 semanas más. Entonces, aproximadamente son 83 semanas, ¿no? Para eh, el, la venta de las gallinas ponedoras. También aquí tenemos lo que es la, la postura de huevo comercial. Sí lo vamos a hacer, a ver. Vamos a insertar algo bonito, vamos a hacer. A ver, esto. Y lo vamos a ajustar en línea. Lo vamos a bajar un poquito. No es en línea. Otro formato vamos a usar. Mejor, arriba y abajo. Entonces ahí tenemos, pero el contorno, a ver, vamos a ponerle como el color del huevo, naranjita. Y vamos a agregar texto. Nos vamos al inicio, aquí. Sí, está bien, aquí. Ahí no. Tamaño de letra le vamos a bajar un poquito para que nos entren. Pero lo vamos a hacer con negrilla, para que se note ya. Entonces, en iniciación, a ver, veamos. Vamos a cambiar dónde está mi configuración. Ahí está mejor. Entonces tenemos de uno, la iniciación de 1 a 8 semanas, ¿ya? Ahí está. Entonces, esto lo vamos a copiar. No me convence el colorcito. Vamos a copiar y vamos a pegar el mismo. Y ya, está bien. Bueno, la segunda sería el segundo proceso.
que es levante, ¿ya? Que de la novena semana a 16 semanas. Luego tenemos siguiente proceso que es prepostura. Es desde 17 semanas entonces. Bien. Entonces vemos aquí que ya. Y por último tenemos lo que es ya la producción. Es de 18, desde la semana 18, pero durante 54 semanas. Es el proceso más larguito. Entonces, eh, nosotros nos vamos a enfocar en estos procesos, ¿ya? Entonces tendríamos el iniciación, levante, prepostura y producción, ¿ya? Ese sería nuestro proceso. Entonces, vemos que en estos dos cuadros el lector podrá apreciar que existen diferencias con relación a tiempo. Esto debido al lugar, clima, cuidado, alimentación, etcétera. Hace que varíe la iniciación y el tiempo de explotación de las ponedoras, ¿ya? Como vimos que en los lugares donde hay mayor calor, entonces se crían mejor, ¿no? Los pollitos, entonces se adaptan mejor, pero también tenemos que ver de que no haga mucha calor, para eso hay que tener eh, el galpón ventilado, ambientado, después, de acuerdo a lo que van creciendo, ya van teniendo los procesos, ¿no? Entonces, también en el tiempo de frío, tiene que aislarse bien para que no le dé mucho frío, no se mueran de frío. Entonces, de acuerdo a las zonas, pues también varía, ¿no? La producción. A eso se refiere entonces esto. ¿Cuándo recoger los huevos? La mayor parte de los huevos son puestos entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Sin embargo, algunas gallinas ponen más tarde. Y a fin de limpiarlo si es necesario y refrigerarlo lo antes posible en la heladera, conviene hacer 3 recorridas diarias. Una temprano a la mañana, otra luego del mediodía y una última a la tarde. De este modo se evitarán también roturas. Entonces,
es recomendable rea- realizar 3 recojos, ¿no? ¿Sí? O 3 recorridas, digamos. En la mañana, al mediodía y al final de la tarde, ¿no? Y una. Entonces ahí están las recomendaciones de los tiempos para recoger los huevos. También hay que tener una planilla para controlar, para el control diario de las posturas. Entonces, esta planilla se recolectarán de 3 o 4 veces por día y se mantendrán entonces refrigerados en heladera. Perdón, me chipé. Un rato. Entonces esta planilla, esto, un ratito, esta planilla debe ser llenada en forma diaria con datos requeridos. A ver. mm, Vamos a mejor. Vamos a elaborar la planillita en Excel y la vamos a copiar acá, ¿ya? Para que sea más fácil. Estoy abriendo mi Excel. Entonces aquí vamos a poner nombre de la empresa, que es línea, y sería tiempo en día,
producción de huevo, también un control de aves muertas. A ver, el alimento consumido, el alimento que nosotros le damos para que las aves puedan consumir y algunas observaciones, ¿ya? Entonces, a ver, de 5 lo vamos a hacer acá. De ancho, para que nos entre bien. Entonces, los días, vamos a poner los días que... Oh, perdón. Y tenemos... ¿Ya? Ok, ya. Entonces, se fijan, tenemos aquí por día, ¿no? 16, aquí vamos a poner el día 17, día 18, y vamos a autorrellenarlo hasta el día 31. Y aquí tenemos ya el parcial de estos días, y la suma de los dos parciales hacen un gran total. Ahí está entonces, ¿ya? Donde tenemos acá,
Plantel o número de lote, después tendríamos lo que es número de gallinas y la cantidad o el número de gallos. Entonces aquí tendríamos la producción hasta huevos, ¿no? Sería, y la cantidad de huevos. Luego tenemos lo que es porcentaje de gallina por día, ¿ya? Y mes. Entonces aquí tendríamos lo que son la cantidad de los huevos al mes, ¿ya? Ahí está el ejemplo entonces. A ver, vamos a reducirle un poquito el tamaño, ¿ya? Para que entre en nuestra hoja. Entonces, si lo hicimos de 5, vamos a ver si hacemos de 4. Entró mejor, ¿no? Listo. No sé, más anchito se lo ve acá. Ahí está, entonces. Podemos verlo. Ya entró nuestro cuadrito. Entonces, esa sería nuestra hoja o la planilla de control diario de postura, ¿ya? A ver, lo vamos a guardar. Como contabilidad avícola, ¿ya? Planilla, entonces, luego se la voy a compartir.
Ya está. Entonces ya está la planillita. Ya, ahí lo vemos. Belleza. Entonces, tenemos también para el almacenamiento de los huevos de consumo. Entonces, los huevos se recolectarán 3 o 4 veces por día y se mantendrán refrigerados en heladera hasta su consumo. A ver, veamos. Aquí tenemos huevos de gallina alimentados a base de maíz, dice. Entonces, huevos, claves para conservar los huevos frescos. Nos la vamos a copiar la imagen, lo vamos a pegar aquí. Una forma de almacenamiento de huevos, ¿ven? Están en un maple, ¿no? Un maplecito, un maple huevo. Aquí podemos ver entonces qué nos dice. Por claves para conservar los huevos frescos. ¿Por qué guardar los huevos en la nevera si en el supermercado están a temperatura ambiente? ¿Los lavo antes de guardarlo o los pongo en la huevera de la nevera o los mantengo en su envase? Si te has hecho alguna de estas preguntas, sigue leyendo y se te contamos varias claves para conservar los huevos más tiempo frescos. ¿Dónde guardar los huevos para mantenerlos frescos es una de las dudas más habituales? La respuesta es fácil, en la nevera. ¿Por qué? Si en el supermercado siempre los encontramos a temperatura ambiente, porque es el lugar más seguro para mantenerlos a una temperatura constante, ya que los cambios bruscos de temperatura son grandes enemigos del huevo y una fuente de intoxicaciones alimentarias. En los establecimientos no están refrigerados porque las condiciones de temperatura suelen estar controladas y ser constantes, mientras que una vez realizada la compra en el exterior podrán sufrir cambios térmicos. Pero una vez llegamos a casa, según explica el gran libro El Huevo, editado por el Instituto del Huevo, no hay que mantenerlos a temperatura ambiente, al lado del fuego, de fuentes de calor o en lugares expuestos a la luz solar. El lugar más seguro es la nevera, donde se mantendrán siempre a una temperatura similar y controlada. ¿Cuánto tiempo puedo guardarlo? La fecha de consumo preferente de un huevo tras su puesta desde unos 28 días, pero esto está relacionado con su correcto almacenamiento y manipulado. Siempre hay que tener en cuenta la fecha de caducidad que marque el envase y evitar consumir los huevos fuera de esa fecha. A temperatura ambiente, el tiempo de almacenamiento no debería sobrepasar los 10 días. Una vez abierto el huevo, las claras crudas pueden conservarse en la nevera hasta 4 días y las yemas hasta 2, siempre en recipientes bien cerrados y limpios. Si ya lo hemos cocinado, lo mejor
es no conservar el alimento más de 24 horas desde su elaboración y a una temperatura inferior a 8 grados centígrados. El huevo cocido se podrá guardar en la nevera también unos 4 o 5 días. Lavar o no lavar. Otra de las claves para conservar los huevos frescos es no lavarlos antes de guardarlos. ¿Qué puede tener de malo un poco de agua? Pues que ponemos en peligro la principal barrera de protección que tienen, que es la cáscara. Al lavarlos podemos dañarla porque su superficie es muy porosa y puede facilitar la entrada de patógenos. Los mantenemos en su envase. Al igual que no se lavan los huevos para no dañar su cáscara, tampoco es recomendable manipularlos para su almacenamiento. Por eso, otra de las claves para conservar los huevos frescos es mantenerlos dentro de su huevera original en lugar de cambiarlos a la huevera de la nevera. Lo mejor es guardarlo en uno de los estantes del medio de la nevera con su propio envase y evitando que entren en contacto con otros alimentos que puedan aportar contaminación u olores como las carnes frescas, los ajos o las cebollas. Y para cocinar, si bien no es aconsejable lavar los huevos antes de guardarlos, sí lo es cuando se vayan a consumir, pero solo con agua y como ya comentamos, sacarlos de la nevera justo antes de usarlo. Además, es importante manipular los huevos con las manos y los utensilios de cocina bien limpios para evitar posibles contaminaciones y exposiciones a microorganismos y cuando tengamos que cascar el huevo, no hacerlo en el borde del mismo recipiente donde vaya a batir. Los utensilios o recipientes en los que se le vaya batido el huevo o donde vaya resto de huevo crudo deben lavarse bien antes de ser utilizados de nuevo para otros alimentos. Ya, entonces vimos, ¿no? Algunos, algunas claves para guardar los huevos. Entonces ya saben cómo proceder luego de finalizar la producción, dice. Al finalizar su vida como ponedoras, entonces las gallinas pueden aprovecharse para carne, ¿ya? Entonces, al finalizar su vida como ponedoras, las gallinas pueden aprovecharse para carne. Y llegó el momento de prepararse para lo que es recibir un nuevo plantel. Para ello se retira toda la cama de viruta o de paja del gallinero y de los nidos. Y se llevará a un lugar retirado donde se dejará que se seque. Luego de lo cual puede incorporarse fertilizante o luego de lo cual puede incorporarse para fertilizar la tierra de la huerta.
También reparar, si lo hubiera. Si hubiera alguna rotura en el gallinero o en los implementos. También desinfectar todas las paredes, los pisos rin- y rincones con agua, con lavandina o con creolina. También pintar con cal las paredes, interiores y exteriores. Entonces, así es como se debe proceder, ¿no? La- ¿Qué fórmulas aplicar? Entonces, las siguientes fórmulas se aplicarán. Entonces, la siguiente fórmula, vamos a ver, se aplica más en los parrilleros porque son indicadores que nos brindan información acerca de cómo está funcionando productivamente nuestro emprendimiento, ¿ya? Ahí tenemos entonces la fórmula o lo que es índice de conversión, que el índice de conversión es igual a total kilo de alimento consumido entre el total kilo de pollo vivo, ¿ya? Ese va a ser nuestra fórmula de conversión. Aquí vemos que los pollos parrilleros son los animales más eficientes en este índice. Lo normal es que obtengamos un índice cercano de 3 a 1. Esto quiere decir que necesitan 3 kilos de alimento para producir un kilo de carne de pollo. En ponedora es similar, solo que la relación es cantidad de alimento dado para producir una docena de huevos. Este indicador ronda aproximadamente los 2,6 a 1, o sea que se necesitan 2,6 kilos de alimento para producir una docena de huevos. También tenemos mortandad, que este índice debería rondar cercano del 6 al 6,8%, o sea, si tenemos 100 aves, se nos deben morir un ciclo de 55 días, 6 a 7.